Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos, buenas noches. Queremos, pues bueno, hacerlos parte de este curso que va a iniciar, ser productivo en todo el tema de las técnicas cognitivas conductuales. Entonces les hago la invitación a todos ustedes. Ser Productivo tiene un curso que se va a estar desarrollando a partir ya de este momento. Iniciamos hoy con una clase pues introductoria en este momento. Para que ustedes conozcan efectivamente cómo es la metodología, cómo es el proceso. Aquí están en clases en vivo, aquí presente. Y el curso, pues bueno, va a tener aproximadamente 40 horas. Vamos a tener 20 clases especiales de 2 horas, de las cuales vamos a comenzar a hablar del tema de las técnicas cognitivas conductuales. Este curso es para aprender esas técnicas cognitivas conductuales, cuáles son. Y bueno, hoy iniciamos el tema de cuál es la historia de este gran modelo llamado cognitivo conductual. No antes, para los que no me conocen, mi nombre pues es Angie Karina Cuadros Cruz. Yo soy psicóloga. Soy especialista en el área clínica y de la salud, soy especialista en familia y magíster en salud mental y psicopatología clínica. Básicamente, ustedes van a estar conmigo en este mini curso y en el curso correspondiente, basándonos básicamente en mi experiencia, pues tengo 15 años, 15 más o menos, de 15 a 16 años de experiencia trabajando con el tema de la intervención clínica. Yo soy psicóloga en el área de urgencias, aquí en Bucaramanga. En este caso atiendo todo el tema de la violencia de nuestro municipio, en este caso Bucaramanga. Soy la coordinadora del programa Líder de Salud Mental aquí en Bucaramanga. ¿Sí? Docente ya de Ser Productivo hace ya varios años. Ya creo que muchos de ustedes me conocen y saben de mí, somos amigos hasta en redes sociales y hemos estado aprendiendo en este momento de estas actividades. Y pues bueno, básicamente la idea es contarles cómo es la metodología para que se animen a hacer este curso de nada más y nada menos que el modelo más bonito, el modelo más bonito que tiene la psicología. Así que para todos ustedes un placer, Angie Cuadros, pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, y pues bueno, conocerme más a fondo y tenerme más confianza para que iniciemos este curso. Pues les cuento el curso como tal. Vamos a hablar de todo el proceso de la teoría cognitiva conductual, ¿sí? Este curso pues se hizo con la necesidad efectivamente de comprender el modelo, porque bueno, ya ustedes muy bien saben, los psicólogos aquí graduados, los psicólogos que estén estudiando pues el modelo cognitivo conductual, pues bueno, hace parte de una de las cuantas escuelas que tiene pues la psicología. Y nos damos cuenta que el tema relacionado pues a este modelo, porque efectivamente todos estos procesos hacen parte de una historia, ¿no? De una historia. Y como sabemos muy bien, el modelo cognitivo-conductual dentro de su proceso, dentro de su definición, habla acerca de cómo ayudamos al paciente con sus pensamientos, emociones, conductas y respuestas fisiológicas. Básicamente, ¿qué es la teoría cognitiva conductual? ¿Cómo se define la teoría cognitiva conductual? Se define de cómo nosotros ayudamos al paciente con estos pensamientos, emociones, conductas y respuestas fisiológicas, que de alguna u otra manera nuestros pacientes tienen una serie de dificultades, una serie de problemáticas que hacen que tengan dificultades a nivel adaptativo de cómo pueden ellos afrontar sus problemas. Entonces, que nos quede claro que este modelo para mí realmente, personalmente, es un modelo muy lindo. Yo recuerdo que en la universidad muchas veces nos hablaban de las diferentes escuelas y que el humanismo y que la gestal y que el sistémico y que el psicoanálisis, ¿verdad? Frente a cómo podíamos ver cómo podíamos ver nosotros, pues, al ser humano, realmente al ser humano. Y bueno, yo la verdad me enamoré mucho del cognitivo conductual. Yo creo que los que estamos aquí todos conectados, creo que también andan con esa misma pasión. No sé ustedes qué dirán, aquí ustedes pueden colocar en sus comentarios aquí. Eh, y creo yo que la teoría cognitiva conductual, aparte de trabajar, por ejemplo,
esto tan importante del ser humano, que son los pensamientos, emociones y conductas, pues también podemos llevarla como un estilo de vida, ¿sí? Un estilo de vida. ¿Saben por qué? Porque definitivamente lo que postula la teoría cognitiva conductual son todas esas creencias, esos pensamientos, esas atribuciones que hemos dado a esas diferentes emociones, ¿sí? En este caso, cada trastorno tiene una condición de una disfunción cognitiva específica, en este caso nuestros pensamientos y nuestras emociones, y la persona tiene la responsabilidad, en este caso, en los procesos que le afectan, ¿sí? En los procesos que le afectan, tener el control de ellos. Miren qué lindo, qué maravilla. Yo creo que la técnica cognitiva conductual nos permite en verdad revisar eso que tiene el ser humano ante cualquier situación. Y miren que yo me enamoré de esto por eso, porque definitivamente el ser humano no puede andar de un lado para otro. Es decir, nuestros pensamientos, nuestras emociones y conductas tienen que ir alineadas, ¿sí? Lo que yo pienso lo siento y lo que yo siento lo actúo. Es por eso que hay muchas frases que dicen que si uno sufre más por lo que piensa que por lo que está pasando, ¿sí? Y es por eso que el sufrimiento se hace mucho más extenso en este caso por nuestros pensamientos y nuestras emociones. Muchos de estos, por ejemplo, de estos autores, uno de los fundadores, ¿sí? de la teoría cognitiva conductual es Albert Ellis, ¿cierto? Donde nos habla de la terapia racional emotiva conductual, de los cuales pues es prácticamente uno de los fundadores. Al mismo tiempo, Aaron Beck, que inicia todo el desarrollo que denominó la terapia cognitiva, en este caso en la Universidad de Pensilvania. Entonces son nuestros grandes fundadores, entre otros que vamos a estar viendo. De hecho, los que han trabajado conmigo todo el tema del diplomados y demás, siempre me han escuchado hablar de Beck, siempre van a escuchar hablar de Ellis, siempre me van a estar escuchando de Erickson, hablando de varios autores de los cuales estamos trabajando las técnicas cognitivas conductuales, ¿sí? Entonces quiero enamorarlos de este modelo. La verdad, a mí me ha gustado demasiado. De hecho, no conozco de otros modelos. Bueno, los conozco lo básico, pero no me hallo en otro modelo porque siento que el ser humano realmente sus pensamientos, emociones y conductas lo definen. Lo definen. Y más que todo también darnos cuenta que, bueno, el modelo cognitivo-conductual es muy bonito, ¿sí? Así que hoy, en esta hora que tenemos de este mini curso que usted ya inició en este caso conmigo en este proceso, pues bueno, quiero contarles como un cuento. Quiero contarles toda la evolución de la terapia de la conducta, a grosso modo. Ya vamos a estar viendo más adelante en el curso completo. Esto es un pequeño mini curso. En el curso completo vamos a estar viendo cada uno de estos procesos más detalladamente con sus diferentes técnicas. Pero bueno, quiero contarles la evolución de la terapia cognitiva, perdón, de la terapia de conducta, ¿sí? Vamos a hoy a aprender cómo es la evolución de la terapia de conducta y cómo es eso de las generaciones y cómo es eso de los estadios. Y en este caso se explica y se desarrolla las técnicas cognitivas conductuales, la terapia de conducta, en 3 generaciones, ¿sí? En 3 generaciones. Resulta que la primera generación o primer estadio, que en este caso Rashman habla de estadios y Dunn habla de generaciones, que son también autores que se encargaron también de revisar todo el tema, ¿sí? de las terapias de conducta. Resulta que en la primera generación tiene una estrecha relación con las teorías del aprendizaje. Miren qué lindo esto, el ser humano como tal es un cúmulo de aprendizajes, ¿sí? Y en la primera generación trabajaron fuertemente en esto. Luego entramos a la segunda generación y aquí se ve muy marcado el hecho de superar esas diferencias y esos límites de la terapia del aprendizaje, como que queremos más. Entonces aquí los clínicos, los psicólogos clínicos y demás empezaron a investigar y se dieron cuenta que en este caso es más clínico, ¿sí? Más clínico y menos investigadores. Hablaban acá mucho más de la parte clínica en el segundo estadio. En el tercer estadio o en la tercera generación, vuelven otra vez a los orígenes diciendo, hombre, no señores, hay que buscar nuevamente estos desarrollos de la psicología del aprendizaje y los vamos a combinar con la psicología experimental para formar entonces una relación entre la parte básica,
de la investigación y la parte clínica, ¿sí? Entonces, he aquí la evolución de la terapia de conducta. Si usted no sabía que la terapia de conducta tenía 3 generaciones y que efectivamente cada una de ellas tiene unas historias y unas técnicas, pues bueno, aquí lo estamos aprendiendo. Entonces, básicamente cada generación pues tiene una serie de actividades, una serie de autores, de tal manera que nos empiezan a mostrar cómo fue este proceso. Entonces, veamos en la primera generación cómo fue pues esa historia, cómo fue ese proceso. En el curso que vamos a tener, efectivamente vamos a centrar mucho más en cada una de las técnicas. Aquí quiero que conozcan qué pasó en esa primera generación, ¿sí? Y cuáles son las técnicas que utilizamos. Bien, este cuadro nos muestra, a medida que vayamos viendo las diferentes generaciones, este cuadro nos muestra cómo la terapia cognitiva conductual empieza pues dentro de unas raíces históricas, una evolución, ¿sí? Y en este caso en la primera, segunda y tercera generación. En la primera generación, pues bueno, surgió todo el tema de la terapia de conducta. Aquí hablaban de las terapias de aprendizaje, esos análisis aplicados al neoconductismo, donde efectivamente toda la exploración de los principios del aprendizaje se volvieron muy clínicos, ¿no? Pero luego de esto empezaron a hacer ciertos experimentos o ciertas investigaciones de tal manera que empezaron a revisar varios autores. Sí, en este caso, en esta primera generación, se empiezan a unir varios autores. Aquí se unen 3 autores súper importantes, que cada uno de ellos representa, en este caso, pues bueno, un país, en este caso Sudamérica, Inglaterra y Estados Unidos. Sudamérica, Wolpe, que es una de las personas también que hablamos mucho en mi diplomado, en los diplomados y demás, comienza a trabajar todo el tema de la desensibilización sistemática. Sí, él hablaba mucho de la conducta en el tema de poder ayudar a las fobias, a las ansiedades, con la desensibilización sistemática que consiste como en exponer, exponer al paciente a esos estímulos aversivos y de tal manera que el paciente vaya recibiendo estos estímulos aversivos para que se vaya adaptando, ¿sí? Entonces, Wolpe comienza con todo el tema de la desensibilización sistemática. Luego entra a Inglaterra con el grupo de Mausdale, donde hablan de todo el tema del neoconductismo, todo el conductismo metodológico, y en este caso aquí se basa mucho la clínica. En la clínica trabajamos mucho todas las técnicas conductuales, y aquí Snape y Shapiro son uno de los autores, así como potentes en este tema de las técnicas, en este caso de la psicología clínica, del neoconductismo, en este caso metodológico. Pero bueno, llega a Estados Unidos con Skinner, ¿sí? Skinner. Y Skinner compartía ciertas cosas con el grupo de Moseley, en donde hablaba acerca del conductismo, ¿sí? Y aquí empieza él a hacer todos esos análisis experimentales, ¿no? Esos análisis de conducta aplicados a los problemas sociales, ¿sí? Entonces, a grosso modo, en la primera generación tenemos toda esta evolución de los cuales efectivamente Wolpe, ¿sí? Que es uno de nuestros autores en este caso de la primera generación, pues bueno, en darse cuenta de estos tratamientos para la neurosis, y él se sentía como insatisfecho, él decía, bueno, no sé, no me hallo en este tema de todos los tratamientos para la neurosis, que en este caso pues usaban los principios del aprendizaje para abordar estos problemas. Pues bueno, él empezó a decir, bueno, voy a proponer una teoría, en este caso de la inhibición recíproca, que se hacía a base, en este caso, de la intervención que desarrolla para la neurosis. Y hablaba aquí de la desensibilización sistemática, ¿sí? Como les decía, la desensibilización sistemática es una de las técnicas que se utiliza también utilizamos actualmente para las fobias y las ansiedades, ¿sí? De los cuales, pues, hacemos una escala, hacemos un listado de miedos, y el paciente, pues, nos va diciendo diciendo cada uno de esos, diría, escala de miedos, y se va exponiendo cada vez más al paciente a esos estímulos aversivos, de tal manera que nosotros vayamos adaptándonos a esa problemática, ¿sí? Basados en la desensibilización sistemática.
Luego de esto, pues bueno, en la técnica, en este caso de Volpe, pues bueno, empieza a hablar acerca de los resultados, en este caso las investigaciones, y bueno, próximas investigaciones que se dieron en la primera generación, ¿sí? Luego, en todo el tema relacionado a Inglaterra, pues bueno, acá hay un grupo que se centra mucho en los tratamientos de la neurosis, de las fobias, de las agorafobias, de los tics, tartamudeo, en las cuales se trabajaban las técnicas de exposición, ¿sí? Que son similares a las técnicas de desensibilización sistemática. Son similares, solo que tienen como un enfoque diferente. En las técnicas de exposición, en las aproximaciones sucesivas o en la práctica negativa, que esto lo hacemos mucho en lo componente clínico. ¿Sí? En este caso, pues yo que soy especialista en clínica, pues trabajo mucho este tema de la exposición. Como su palabra lo dice, es exponer al paciente a ese evento aversivo, dícese de fobia, dícese de situación negativa, en la cual el paciente tiene una alta ansiedad, y el paciente se vaya adaptando, ¿sí? Al momento de exponer a esos eventos aversivos, el paciente se vaya adaptando. Muchos de nuestros pacientes con ansiedad y fobias, pues claro, ellos evitan, ¿cierto? Evitan ese estímulo aversivo, ¿verdad? Ellos evitan, digamos, si le tienen fobia a un gato, pues no se acercan nunca a un gato. Entonces, las técnicas de exposición, como su padre lo dice, pues permite que la persona se exponga al evento y cada vez que se exponga, pues se vaya adaptando más hasta el punto en que lo acepte. Obviamente, todas estas técnicas tienen unos protocolos, tienen todo un proceso efectivamente de preparación al paciente. Esto no es hacerlo así como en la primera sesión y demás, o tiene una preparación, ¿no? Entonces, en la primera generación hablamos mucho del interés, pues en este caso, de estas problemáticas. Luego entra otro, en el grupo de él, y entra entonces Eisenker, en donde él también empieza a investigar y empieza a mirar toda la terapia de la conducta, ¿no? Y acá se centró mucho en esas intervenciones clínicas que hacemos dentro de la psicopatología y la personalidad. Entonces, este autor empezó a revisar mucho más el tema de la clínica. Yo no sé si a ustedes esa materia les causó un poquito de temor, pero entramos a todo el tema de la psicopatología y de la personalidad, ¿cierto? Él empezó en este tema de incursionar y ver todo el tema de la psicopatología. Y bueno, Shapiro se centró en los casos individuales, en este caso más que grupales, se ocupó de aspectos más clínicos y menos teóricos, y en este caso pues hay técnicas conductuales como las aproximaciones sucesivas para el tratamiento también de la agorafobia, que también hace parte de una de las técnicas de exposición, y la práctica negativa, que hacen parte también, que son muy similares al tema de la agorafobia, ¿sí? Entonces, claro, en la primera generación, como nosotros podemos darnos cuenta, empieza todo el tema de investigar el tema pues más clínico, ¿no? Más clínico. O sea, estaban en el tema del aprendizaje, pero también van iniciando en el tema de lo clínico, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasó luego? Llegó nuestro amado y queridísimo Skinner, ¿cierto? Skinner desde los Estados Unidos, en donde, claro, él empieza todo el tema revolucionario de integrar todos estos paradigmas de Pavlov, de Tornik, para descartar completamente y apelar a esos constructores emocionales mediadores, en donde aquí él empieza todo el tema del condicionamiento clásico, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan a nuestro querido Skinner, cuando él comenzaba a hablar todo del condicionamiento clásico y del condicionamiento operante, ¿sí? Que también encontramos técnicas relacionadas a esto. Y bueno, yo creo que ustedes recuerdan todo el tema del condicionamiento clásico, que también fue llamado el condicionamiento pavloviano, ¿sí? Donde, bueno, se había un estímulo, una respuesta, ¿no? Para un aprendizaje, ¿no? Y hablábamos de las raticas, ¿sí? O bueno, en este caso, pues raticas, perritos, bueno, donde se le daba, pues en este caso, un estímulo, ¿verdad? Sonaba una campanita o había un estímulo aversivo, y luego se viene una respuesta, ¿cierto? De tal manera que se hiciera un condicionamiento, ¿sí? Que en este caso hablamos de ese condicionamiento, sí, el condicionamiento clásico. Dentro de todo esto, bueno, y el condicionamiento, en este caso,
operante, bueno, el condicionamiento clásico pues consiste en exponer a la persona al estímulo estresante o fóbico, ¿no? Con el fin de hacer desaparecer como esa ansiedad, ¿no? Y el condicionamiento operante, en este caso, el condicionamiento pues operante, tenemos nosotros que, por ejemplo, cuando se le hacía, bueno, sí, en el condicionamiento operante, por ejemplo, a los perritos guardianes se les esforzaba mucho para que fueran como feroces, entonces mediante estímulos positivos, cada vez que atacaran, por ejemplo, a un extraño, pues mordieran al ladrón, ¿sí? Entonces esta ferocidad del perro, pues bueno, iba en aumento conforme se asociara a la recompensa de la conducta y pues bueno, él se apropie para aumentar lo recibido, ¿sí? En este caso, el condicionamiento clásico y operante, a grosso modo, Skinner nos hablaba de esto, ¿sí? También dirige varios estudios de la conducta operante, dando a todo la importancia, ¿sí? De lo que ocurre tras la respuesta, ¿sí? Más de lo que ocurre antes. Y aquí empieza todo el interés que se debe a la conducta y a la función del ambiente, ¿no? Entonces, él ya empieza a incluir el ambiente en este proceso, empieza a estudiar la conducta funcional, el análisis experimental, diseños pues, experimentales, ¿sí? Desde casos únicos para ver a sus pacientes. Y bueno, él dio todo el surgimiento, pues al análisis de la conducta. Yo creo que ustedes me han escuchado mucho, mis estudiantes han escuchado análisis de la conducta, que tenemos que ver varias comportamientos, en este caso del paciente, ¿no? Dentro de su desarrollo, dentro de su educación, dentro de su conducta infantil, el comportamiento, bueno, todos estos antecedentes que tienen nuestros pacientes que hacen ese análisis de la conducta, ¿sí? Bien, aquí son los tres representativos, en este caso, son nuestros tres representantes en la primera generación, ¿sí? Luego de esto, pues entramos a la segunda generación, donde encontramos ya aquí nuevamente las raíces de la terapia cognitiva conductual, y esto en los años 70, en la segunda generación, plantea todo el tema relacionado a los principios del aprendizaje, que en este caso pues son insuficientes y restrictivos, por lo tanto empiezan otros enfoques y aquí empieza el interés por la parte cognitiva social. Entonces ya aquí empiezan como en la segunda generación a los años 70 ese desarrollo del aprendizaje social y el enfoque cognitivo. ¿Sí? Entonces, en esa primera generación se hacía esos análisis de la conducta aplicada a todo el conductismo, ¿sí? Pero acá empiezan otros intereses interdisciplinarios de los cuales ingresa inmediatamente el aprendizaje social. Ajá. ¿Y quién es nuestro gran representante? Que de hecho yo he hecho varios programas, he hecho varias intervenciones y me han escuchado mucho de nuestro querido y adorable, en este caso, en la segunda generación, ¿quién hablaba del aprendizaje social? ¿Quién nos habla más del aprendizaje social? Que en este caso para mí es algo súper importante porque aborda todas las áreas del ser humano, en este caso la autoeficacia, el autocontrol, ¿sí? Las metáforas de procesamiento, ¿sí? Que el aprendizaje básicamente viene de estos procesos. Entonces, ¿quién es nuestro gran representante en este caso? Nuestro gran Bandura, ¿sí? Y luego, Bandura, en este caso, pues habla, ¿cierto? Habla del aprendizaje vicario. ¿Sí se acuerdan del aprendizaje vicario? En el aprendizaje vicario y el aprendizaje recíproco, ¿sí? En el aprendizaje vicario o también observacional, consiste en aprender, observando a otros. En este caso, Bandura nos habla de esos efectos de los procesos vicarios significativos del aprendizaje pues directo, ¿no? En este caso. Del aprendizaje vicario también vimos todo este tema de la experiencia propia de las personas, ¿sí? El aprendizaje vicario o social señala que no solo se aprende por la experiencia propia, sino que se aprende por experiencia ajena también, bien sea por una información o por modelado.
Cuando hablamos de modelado, hablamos de que las personas los están viendo, ¿sí? Es decir, por la observación. En este caso, el aprendizaje vicario. Y tenemos, en este caso, el enfoque cognitivo. Aquí ya entra mi amado y adorado en este tema, enfoque cognitivo, en donde se clasifican entonces aquí las diferentes estrategias famosas que trabajamos todo el tiempo, en mi caso, que son las técnicas de reestructuración cognitiva, las técnicas de manejo de situaciones y las técnicas de solución de problemas. Estas tres son mis favoritas. Bueno, mentiras. Bueno, sí, de hecho utilizamos mucho estas tres técnicas que las vamos a estar viendo también en el curso, porque bueno, son lo que fundamenta el enfoque entonces cognitivo en este caso. Y todos los antecedentes pues que tiene entonces este enfoque como tal, y al aprendizaje social, ha sido todo el tema en la insatisfacción de la aplicación de las teorías de conducta, por ejemplo, en la depresión. Se dieron cuenta que no había como grandes logros en el tema de la aplicación de la teoría de conducta en la depresión, lo mismo en todo el tema relacionado a que, bueno, aquí ya inicia todo el tema de esos pensamientos disfuncionales y acá entra entonces también la psicología cognitiva social y entra todo el tema también relacionado al conductismo también porque se unen, ¿sí? Empieza aquí a un proceso de unión. Entonces, muy bien, en esta segunda generación, ¿qué pasa entonces? ¿Qué se viene para este modelo? ¿Sí? Para este modelo. Y es que debido al éxito de la aplicación de los principios de aprendizaje y todos estos problemas clínicos, pues bueno, emerge toda la intención de entender el problema clínico y buscar esos modelos explicativos que tiene entonces esta generación. Y aquí empieza toda la terapia de la conducta, que se abre pues espacio ya a la parte cognitiva y social, ¿no? Entonces aquí empiezan todos estos investigadores con estas influencias que provienen pues de otros campos, ¿no? En este caso también hay una situación de incapacidad para encontrar explicaciones alternativas basadas en el aprendizaje. Entonces se quedaban corticos, como que decían, no, aquí nos falta algo más. Y en esas fuentes explicativas, los aspectos cognitivos y sociales, pues bueno, son muy importantes. Aquí también entra alguien súper importante y que he nombrado también mucho, que es Lazarus. Lazarus, que es en este caso es estudiante de golpe, en donde nos habla de estos principios del aprendizaje, y esto es algo súper importante. Aquí Lazarus empieza con los primeros, en este caso, argumentos del principio del aprendizaje eran insuficientes en este caso, son insuficientes en este caso, y que los terapeutas de conducta deben interesarse en este caso por los aspectos cognitivos y sociales. Entonces Lazarus empieza a decir, no, aquí estamos corticos, aquí no podemos seguir así solamente con los principios del aprendizaje, hace parte, sí, pero necesitamos buscar más fuentes explicativas hacia este proceso. Entonces, ¿qué hizo Bandura? Bandura empezó entonces a trabajar todo este tema del aprendizaje observacional, ¿sí? Por imitación, que eso es muy común en los niños más pequeños. Ustedes saben que dentro del proceso del desarrollo evolutivo de nuestros niños hay un aprendizaje vicario completamente, ¿no? Hace parte de esa observación. El niño aprende, ¿sí? Aprendes una esponjita, como siempre lo hemos dicho, y aquí Bandura empieza a hablar del tema de la teoría cognitiva social y empieza a darle atribución a todos esos procesos de pensamientos, emociones y conductas. Y todo el tema relacionado al condicionamiento vicario, ¿sí? Donde él habla aquí del input y output. ¿Se acuerdan? Del input y output. Aquí estamos recordando un poco de nuestro pregrado cuando nos hablaban mucho de las técnicas cognitivas y los diferentes autores. Cada uno de estos autores, dentro de cada generación, efectivamente tienen estas técnicas relacionadas para trabajar todas las problemáticas en la salud mental. De hecho, la teoría cognitiva conductual trabaja todas las actividades, todos los problemas de la salud mental, porque todos los problemas de salud mental en este caso le atribuyen a pensamientos, emociones y conductas, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando Bandura habla de todos los eventos estimulares que se presentan como un modelo, nos habla del input y se retienen y se transforma en representaciones simbólicas que ante determinadas señales ambientales se producen
en este caso conductualmente. Entonces, entre el input y output se interponen procesos, en este caso, como la atención, la retención y la motivación. En este caso, pues bueno, él hablaba del tema relacionado entonces al aprendizaje y estas señales, ¿sí? Y estas señales que da al tema, ¿no? En este caso, pues bueno, Bandura fue muy incisivo también en el determinismo recíproco, que es una influencia entre el comportamiento y el medio ambiente en el que está. ¿Sí? Entonces aquí él hablaba del entorno, que también dentro del entorno se pueden hacer cambios en el comportamiento del individuo, ¿sí? Que también influía en este caso, pues influía en este comportamiento, ¿sí? Y se hace responsable ya el medio ambiente. Aquí como tal, pues bueno, hay muchas teorías que hablan acerca, por ejemplo, la violencia es uno de los diríamos nosotros, de esas problemáticas del ambiente, ¿no? La pobreza, también haría parte del medio ambiente, como este proceso de las personas de cómo viven, toda la parte también social hace parte del medio ambiente. ¿Sí? Que lo hablaba Bandura. Luego habla de la autoeficacia, de todas esas expectativas, ¿sí? De los juicios de cada individuo, sobre su capacidad para realizar la conducta necesaria y producir un resultado. Esto es una de las técnicas que más también trabajamos con Bandura porque muchas veces nuestra mente le encanta autosabotearse. Levanten la mano aquí los que a veces pensamos y decimos, no, bien merecido tuve ese ascenso, yo lo trabajé muy bien, pero a veces nuestra mente entra en estos pensamientos, ¿sí? De juicio, que de hecho tiene también muchos nombres, y dentro de la autoeficacia hablamos de esa percepción, ¿sí? Que determina la elección de mis actividades, de mi esfuerzo y persistencia, y que se basan también en una información de logros. En este caso, hay personas que llegan a decir, no, es que no, yo me esforcé en ese ascenso, pero al mismo tiempo la mente empieza a decirte a ti, no, tal vez no te lo ganaste porque trabajaste mucho, se autosabotea, tal vez tú te lo ganaste porque tal vez te dieron lástima, ¿sí? Entonces, de tal manera que estas expectativas y este proceso de autoeficacia es la capacidad para realizar esas conductas necesarias para producir ese resultado y nos lleva a esa percepción, ¿no? Esa percepción de las actividades y el esfuerzo y la persistencia que están basadas en este caso en los logros, ¿sí? De los logros, de la ejecución de tus trabajos, de la experiencia, ¿sí? Que hacen parte pues del proceso. Entonces también trabajamos mucho eso en pacientes también, por ejemplo, con depresión, con ansiedad, trabajamos mucho la autoeficacia como técnica especial que nos habla Bandura, ¿sí? Dentro del aprendizaje. Bueno, aquí ya empieza entonces todo el tema de las terapias cognitivas en la segunda generación. Y aquí el rasgo, pues, común es considerar que la cognición es un elemento determinante en tu conducta. Entonces, tú a veces no te has puesto, pues, a analizar que cómo me comporto, a dónde estoy llegando. Muchas veces como terapeutas y profesionales tenemos que evaluar nuestra conducta porque muchas veces nuestra conducta no es la adecuada. De pronto soy una persona que no maneja muy bien el estrés, que no maneja muy bien ciertas áreas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí en las técnicas cognitivas nos hablan que el elemento determinante para tu conducta es la parte cognitiva. Y en las terapias cognitivas se empiezan a diseñar tratamientos basados en esa información cognitiva. Recuerden que la parte cognitiva hablaba de esas emociones y pensamientos, ¿no? Y en este caso, la contextualización cognitiva del paciente consiste en que el aprendizaje es mucho más complejo que una formación de asociaciones de estímulo y respuesta. O sea, no solamente es que tú haces esto por hacerlo, sino que tú tienes dentro de ese proceso una serie de situaciones y demás. Aún lo pueden condicionar, yo puedo condicionarme o yo me puedo condicionar, digamos, fácilmente cuando tú comienzas a hacer una rutina, digamos, de unas dietas, ¿no? Entonces tú empiezas a condicionarte de tal manera que todos los días, a tal hora, ¿cierto? A qué momento, qué día, qué hora, tú empiezas a hacer una serie de rutinas y tú te condicionas con el estímulo que vas a hacer una dieta y tu respuesta viene siendo todo el tema de tener un cuerpo saludable, sí, unas curvas y demás, ¿no?
Pero ¿qué pasa dentro de ese estímulo-respuesta? ¿Qué cosas hay dentro de esto? Entonces aquí empiezan a abordarse esos aspectos cognitivos que son muy determinantes para el comportamiento de las personas, ¿sí? Y aquí las terapias son diversas, algunas carecen de un marco teórico unificador que las cohesione como un modelo teórico general, pero no obstante se van realizando esfuerzos en este caso, en esta generación, para agrupar todas estas terapias cognitivas conductuales, más que todo en la segunda generación. Y bueno, una de las clasificaciones más conocidas, sí, más conocidas en este caso, es por Arnold y Money, donde habla de las técnicas de reestructuración cognitiva, la técnica para el manejo de situaciones, las técnicas de solución de problemas. Para mí estas son las tres que más trabajo. Y no sé si por aquí andan mis estudiantes, pero yo las trabajo en todo. En las terapias de ansiedad, en las terapias de depresión, en las terapias de fobias, de todo las trabajamos, ¿sí? Porque en este caso nos dan el soporte, ¿sí? De recoger específicamente esos elementos que llevan a la conducta de nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, esto ya basándonos en las terapias cognitivas conductuales y efectivamente cada una de ellas, como las técnicas de reestructuración cognitiva, pues habla, en este caso, de esas creencias irracionales, de esos pensamientos distorsionados, de las autoverbalizaciones negativas que mantienen el problema, ¿sí? Entonces aquí ya explican como tal qué es lo cuál es el problema, ¿sí? En este caso, que tienen nuestros pacientes y basados en las técnicas, en este caso de reestructuración cognitiva, son todas esas creencias irracionales, los pensamientos distorsionados que nos llevan a tener, que nos llevan a pensar de manera incorrecta, ¿no? De manera incorrecta. Aquí también lo apoya efectivamente la terapia racional emotiva de Ellis o la terapia cognitiva de Beck, que son ejemplos básicos. Y de hecho en el curso vamos a ver, nos vamos a detener en ellas dos, para revisar todo el tema de la reestructuración cognitiva, ¿sí? Tenemos las técnicas para el manejo de situaciones. Aquí, pues bueno, aquí lo que le enseña a nuestro paciente son habilidades para que puedan afrontar adecuadamente las problemáticas, como una serie de instrucciones, ¿verdad? Donde el paciente tiene un entrenamiento, así le habla Menchenbaum cuando hablamos del estrés, que son también técnicas muy populares para el manejo de la ansiedad también, donde nos habla de Richard Moore, que son ejemplos básicos para el manejo de situaciones. En este caso, la inoculación del estrés de Menchenbaum nos hace alusión a todas estas técnicas de manejo de situaciones relacionadas a cómo deben afrontar los seres humanos sus problemas. Bien. Bien, bien, bien. Y tenemos las técnicas de solución de problemas, que en este caso Surilla y Golfrey nos habla de cómo corregir el modo en que las personas abordan sus problemas. Con las técnicas de solución de problemas podemos tener muchas intervenciones con nuestros pacientes, ¿sí? Y en este caso la terapia de solución de problemas de Surilla y de Golfrey son las más populares dentro de estos procesos. De hecho, como les digo, son las que más manejo, ¿sí? En este tema de nuestra segunda generación. Entonces, como vemos y como hemos visto en esta historia, ¿sí? Maravillosa que tiene la terapia cognitiva conductual, encontramos entonces tres generaciones importantes de la evolución, ¿cierto?, que ha llevado a las técnicas cognitivas conductuales. En este caso, ya en la tercera generación, hablamos de un método, de una metodología científica, el interés, en este caso, en la eficacia y efectividad, en este caso de la visión que tiene pragmática, las diferentes problemáticas que tiene el ser humano, dentro de esa base epistemológica constructivista, de las cuales en la tercera generación, entonces ya habla de dos procesos relacionados a la terapia, a las terapias contextuales y a las terapias cognitivo-constructivistas, ¿sí?
En este caso, las terapias contextuales nos hablan de la psicoterapia funcional analítica, de la terapia de aceptación y compromiso y la terapia de conducta dialéctica. Y en las terapias cognitivas constructivistas, pues hablamos de la metáfora de la narración y de las terapias cognitivas constructivistas, donde hablan de la parte psicoterapeuta estructural, donde está basado esos personales de la psicología constructivista, ¿no? Y más que todo en las terapias, en este caso de tercera generación, pues son basadas en el análisis de la conducta, pues aplicada, ¿sí? Basados en ese aprendizaje y en ese lenguaje. Entonces aquí, en la tercera generación, hay un panorama, ¿sí? Hay un panorama pues muy importante, ¿sí? Relacionado a todas estas técnicas de la primera generación. Entonces hay un panorama heterogéneo donde las técnicas de primera generación conviven con las que progresivamente se han ido añadiendo en la tercera generación. Entonces, en este caso, los nuevos desarrollos del análisis de la conducta aplicado a las terapias contextuales versus a las nuevas derivaciones de los modelos cognitivos, en este caso de las teorías del aprendizaje, pues han ayudado también a un proceso muy completo en este tema de las problemáticas de la salud mental. Y actualmente en el modo de intervenir, pues más frecuentes se fundamentan en esos dictámenes de la eficacia y de la efectividad. En este caso, hay tres metáforas básicas de Menchenbaum, donde describen la naturaleza de las condiciones de los pacientes y el proceso terapéutico adoptado, en este caso el condicionamiento, el procesamiento de la información y la narración constructiva. Miren qué maravilla. Yo por lo general manejo mucho estrategias de primera y segunda generación, ¿sí? Primera y segunda generación. Mi fuerte es primera y segunda generación. En la tercera generación siento que me haría falta como, no sé, otra maestría. Sí, yo siento que me hace falta otra maestría para poder complementar el tema de la tercera generación, porque de hecho las técnicas de tercera generación también tienen un proceso y que están basadas en todo el tema, ¿sí? Relacionados a estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de Menchenbaum, hablábamos del condicionamiento, del proceso de la información y de las narrativas constructivistas. En las terapias constructivistas, en este caso, pues bueno, encontramos que es propia de la tercera generación, aquí los humanos, construyen activamente sus realidades personales. Miren qué lindo esto. O sea, aquí no existe una realidad objetiva. Aquí el papel del terapeuta es de guiar y ayudar al paciente a que sea consciente de cómo crea su realidad y esta conciencia pues va siendo construida. ¿Sí? Es una historia que se construye en lo realmente importante para ese proceso adaptativo. Miren qué lindo, ¿no? El procesamiento de la información también es, en este caso, es propia de la segunda generación, que considera que la mente, como es una computadora, ¿cierto? Y que es la base de las terapias, en este caso, la reestructuración cognitiva, y los problemas emocionales de los pacientes deben ser estas distorsiones de la percepción de la realidad. El condicionamiento, pues bueno, ya sabemos muy bien que se explica dentro de estas técnicas de la primera generación y algunas de la segunda, que van dirigidas en este caso a esas habilidades que hay que enseñarles entonces a nuestros pacientes, ¿no? El paciente es un conjunto de autoenunciados, ¿sí? Entonces, en estas tres metáforas básicas de Menchenbaum, donde nos habla en este caso, habla en este caso, en esta tercera generación, ¿sí? En esta tercera generación, en donde comienzan entonces a verse ya las nuevas teorías, ¿sí? Donde se empiezan a incorporar, donde se empiezan a incorporar toda la naturaleza como tal de los procesos terapéuticos, encontramos entonces las terapias contextuales, ¿sí? En las terapias contextuales, pues se enfatiza mucho, como su palabra lo dice, en el contexto, ¿no? En la determinación, donde vamos a explicar la conducta. Y aquí las terapias surgidas a partir de aquí, pues son específicamente más conocidas como las terapias de tercera generación. Y acá el enfoque se reconoce que es muy importante en la conducta verbal y se pasa a ocupar un lugar muy importante, ¿sí? Muy importante en el lenguaje, que tiene importancia en sí mismo y no solo como la herramienta para actuar, ¿sí? Entonces aquí ya hay unos acercamientos, los tres acercamientos desde este enfoque son la psicoterapia funcional analítica,
La terapia de aceptación y compromiso, que todas estas las vamos a ver en nuestro curso, y la terapia dialéctica conductual. O sea, ¿cuáles son como los fuertes, no? Ya se dieron cuenta que en cada generación hay unas técnicas fuertes que fueron las que iniciaron en el proceso. Pues muy bien, sabemos que en la primera generación tenemos las técnicas operantes, tenemos las técnicas, en este caso, de la terapia de la conducta. Ya en la segunda generación empiezan las terapias efectivamente ya cognitivas junto con las conductuales, que en este caso yo me baso mucho en las terapias cognitivas en primera, segunda generación, y me gusta mucho trabajar la terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? De aceptación y compromiso de tercera generación, cuando hablamos también para depresión y demás. Entonces, dentro de estas terapias contextuales, como los hemos dado cuenta, está la terapia dialéctica conductual, donde también está dirigida a facilitar, a moldear. Cuando hablamos de moldeamiento, es un término muy conductual, de ir apoyando a nuestro paciente en ese proceso, ¿sí? De los cuales de una forma adecuada, se le expresa la emoción, en este caso a las personas con un déficit en este ámbito, y toma como referencia a las actividades terapéuticas desarrolladas en las sesiones como el psicólogo. Y aquí va, pues bueno, muy dirigido a los trastornos de personalidad límite, ¿sí? En este caso. Como hemos dado cuenta, la terapia dialéctica, en este caso conductual, pues hace parte de la tercera generación, ¿sí? ¿Qué más tiene la terapia dialéctica conductual? Pues bueno, en este caso es un tratamiento pues psicológico de un desarrollo específico para abordar las trastornos límites de la personalidad. En este caso pues trabaja mucho los síntomas de inestabilidad, los actos suicidas, ¿sí? Estas terapias por lo general tienen unas sesiones de un tratamiento completo, en el caso de 2 horas, en este caso 2 horas, siendo de carácter semanal estas terapias dialécticas conductuales, en donde están en un proceso donde debe asistir más o menos durante unos 6 a 8 meses en la terapia dialéctica conductual. ¿Qué más tenemos? Bueno, así a grosso modo. Todos estos procesos, pues bueno, nos ayudan también en todo el proceso de concebir que el terapeuta como alguien con el que se puede contar, donde él también se debe esforzar el terapeuta, en este caso también mirar el ambiente patológico, bueno, en fin. Así, a grosso modo, dentro de la terapia dialéctica conductual. Dentro de las terapias contextuales. Luego también nos habla aquí de la psicoterapia funcional analítica, que aquí que resalta muchísimo la importancia de la interacción psicólogo-paciente. Ya aquí, la situación terapéutica es una situación comportamental más, ¿sí? En el cual hay un cambio, un intercambio de respuestas con un valor funcional, un elemento muy principal en la terapia, pero acá el psicólogo debe responder al paciente en su interacción, ¿sí? Entonces, en este caso, la consideración de esta situación terapéutica es semejante a cualquier otra situación dentro de su potencial terapéutico, pero es muy útil, ¿sí? Revisar esos problemas recurrentes o difíciles, como en este caso los trastornos de la personalidad. Y la terapia, la psicoterapia, pues en este caso funcional analítica, pues también la vamos a estar viendo en el curso más detenidamente, pues tiene también sus procesos en la interacción con nuestros pacientes. Como les digo, esto es tercera generación. Muy bien. Luego viene la terapia de aceptación y de compromiso, que es una terapia también muy linda, en donde es un modelo de intervención psicológica que se centra, como su propio nombre lo indica, en aceptar el problema y su malestar. Aceptando ese dolor que hace parte inevitable de la vida y lograr el compromiso significativo de las personas a sus valores. Por eso les decía que a mí me encanta mucho esta técnica, la trabajo mucho. De hecho, esta técnica es una de las técnicas que más se trabajan en la parte, por ejemplo, de sanidad como interior,
que hacen de pronto muchas fundaciones, hacen de pronto muchos coach que ustedes ven por ahí, que trabajan mucho el tema pues de sanar, ¿sí? De motivación, los motivadores, bueno, trabajan mucho la terapia de aceptación de compromiso, muchísimo. Y en un entorno clínico, pues psicológico, es una de las terapias más utilizadas en este caso para el compromiso, pues significativo de esa persona que tiene hacia sus valores. Y también hace parte de todo un proceso a nivel general, tiene su duración también, su trabajo en el proceso como tal. Entonces, bueno, es muy bonito, la verdad. Y cuando se hace en un entorno terapéutico dirigido con todo esto, pues bueno, también nos lleva a cómo podemos nosotros también aceptar. Yo creo que eso es el tema más importante. Bien, entonces hagamos como un resumen, ¿sí? Hagamos como un resumen entonces para que nos quede supremamente claro la historia de la terapia cognitiva conductual. Si bien nos damos cuenta entonces, hay una evolución de la terapia de conducta. En una primera generación donde hablaban exclusivamente de las teorías del aprendizaje, en la segunda generación donde estaba marcada la teoría comportamental, donde ya recoge una serie de diferencias y limitaciones de la teoría del aprendizaje y es más clínico, ¿no? Y menos investigativo. En la tercera generación encontramos esos orígenes donde empiezan a buscar las alternativas terapéuticas de los desarrollos de la psicología del aprendizaje y la psicología experimental. Y como nos damos cuenta, entonces, aquí encontramos que los grandes precursores de esa primera generación estuvo en Sudáfrica, en Inglaterra y Estados Unidos. ¿Con quién? Con Wolpe, con todo el grupo de Mausdelis, ¿sí? Con Skinner, que nos enseñó todo el proceso del análisis conductual aplicando, ¿sí? Que es como la historia como tal de nuestra terapia cognitiva conductual, ¿sí? En este caso, de nuestra evolución. Luego pasamos entonces a la segunda generación, ya en los años 70, con el aprendizaje social y el enfoque cognitivo, ¿verdad? Aquí ya entra Bandura y entran todos nuestros también grandes autores, Beck y Ellis, ¿cierto? En donde nos hablan ya que aquí el enfoque cognitivo es importante para el proceso, ¿sí? Para el proceso del comportamiento humano, ¿cierto? Entonces aquí Bandura nos habla de la autoeficacia, del autocontrol, ¿sí? Y aquí entra todo el enfoque cognitivo con la reestructuración cognitiva, manejo de las técnicas de situaciones y las terapias de solución de problemas. Ya en la tercera generación, bien, entramos entonces a toda la base epistemológica del constructivismo y aquí salen las terapias contextuales y las terapias cognitivo-constructivistas, ¿sí? Que en este caso las terapias contextuales nos hablan de la psicoterapia funcional analítica, la terapia de aceptación y compromiso y la terapia de conducta dialéctica, que hacen parte entonces de la tercera generación. Ya al mismo tiempo en la tercera generación pues encontramos terapias cognitivas, ¿sí? Relacionadas a las terapias cognitivas constructivistas, ¿sí? De tal manera que acá la psicoterapia es estructural, de tal manera que, bueno, contamos entonces también con un cúmulo de terapias cognitivas en la tercera generación, ¿sí? Como bien nos damos cuenta entonces, ¿sí? En este caso, dentro de la historia, ¿sí? Dentro de la historia de las técnicas cognitivas conductuales nos podemos encontrar, pues bueno, muchísimo, diría yo, hay muchos, ¿cómo se dice? Lemas, ¿sí? Lemas de la terapia cognitiva conductual. Resulta que bueno, uno de esos habla acerca de esas emociones, pensamientos y acciones, en donde nos habla de esa frase tan importante, no sé si ustedes la han escuchado, que uno sufre más, ¿sí? Uno sufre más por lo que piensa que por lo que está uno viviendo, ¿sí?
uno sufre más por esos pensamientos que por el mismo problema como está. En este caso, muchas veces se sufre más con los pensamientos que con los sentimientos, en este caso, ¿sí? Que nos da a entender efectivamente como el proceso cognitivo-conductual, ¿sí? De este proceso. Y bueno, claro está que el modelo cognitivo-conductual nos lleva también a reflexionar, nos lleva a reflexionar en esos pensamientos, emociones y conductas. Y como se dice entonces, llevamos a esto, ¿no? También hay unas frases muy importantes que se dice que muchas veces, bueno, también hay frases como la que se dice que uno no se cura en el mismo lugar donde se enfermó, ¿sí? Esta frase también hace alusión al hecho de que esas problemáticas, esas situaciones que han pasado en la vida, pues efectivamente debemos nosotros dejarlas atrás, no traerlas a nuestro presente, que hacen parte también de un proceso de construir nuevamente, en este caso, nuestros pensamientos y demás. También hay muchos pensadores y bueno, muchas frases también bonitas, de los cuales la terapia cognitiva conductual nos ayuda a superar la ansiedad, la depresión, y hay que hacerle frente pues a esos patrones de pensamiento negativo, de controlar esas emociones para que tu estado de ánimo sea muy eficaz, ¿no? Y superar pues la ansiedad, la depresión, hay que hacerle frente a esos patrones, en este caso negativos, ¿no? Controlar estas emociones que llevan al tema de poder nosotros controlarlo, ¿no? Y la terapia cognitiva conductual, pues bueno, sabemos que es un tipo de tratamiento que trata pues de ampliar la gama, en este caso, de los problemas de la salud mental, y de una forma psicoterapeuta, nosotros utilizamos este tratamiento para tratar personas con depresión, ansiedad, problemas de ansiedad social, trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? Que en este caso, pues todos ellos exploramos los vínculos de los pensamientos, las emociones y los comportamientos, de los cuales este enfoque pues es muy directivo, tiene un poco, por tiempo limitado, estructurado, para apoyar a los pacientes, en este caso con estas problemáticas de la salud mental. Y lo que brindamos nosotros es ese alivio del estrés de estas personas por medio de este método psicoterapéutico investigado, ¿sí? Bien. Ok, excelente, profe Angie. Bueno, me gustaría conocer la opinión de las personas que están aquí. A ver, tenemos 97 personas aquí en sala de Zoom, sin contar las que tenemos por Facebook. Así que cuéntenme por aquí a ver qué tal les pareció la clase. ¿Les pareció fantástica, fabulosa, excelente? A ver, los leo por aquí por el chat. Cuéntenme. Ok, excelente, dice Daniela. Perfecto. Súper, excelente. Claro que sí, Sergio, ya te voy a brindar la información. Claro que aún tienes tiempo de inscribirte y de hecho le traigo una buena noticia para ustedes. Ok, bueno chicos, antes quiero contarles, bueno, esto es simplemente el preámbulo. Esta es nuestra segunda clase de este mini curso gratis como preámbulo a nuestro propio seminario de técnicas cognitivas conductual, el cual, bueno, este es algo tan pequeño para lo que se va a visualizar o lo que se va a aprender en la clase del seminario como tal. 40 horas, aproximadamente 2 meses y medio que vamos a estar con la doctora Angie los días miércoles y viernes, 2 horas desarrollando todas estas clases y aprendiendo, por supuesto, de su experiencia. Además, recuerden que este mini curso es totalmente certificado. Sí, estas clases gratis que se están desarrollando son totalmente certificadas. ¿Y cómo puedes tú obtener tu certificación? Recuerda que este seminario está dividido en dos fases. La fase gratuita, nos falta solamente una clase. Tienes que aprobar un quiz al finalizar este mini curso para que tú puedas recibir tu certificación. Listo, procedo por acá para darle respuesta a lo que me preguntaba Sergio, si aún tiene chance de escribirte. Sergio, quiero contarte que sí. De hecho, te cuento que teníamos una promoción que venció el día 6 de julio,
pero bueno, muchos de ustedes nos han escrito al WhatsApp privado solicitando una extensión, pues muchos no alcanzaron a adquirir la promoción y por supuesto los bonos que estaban disponibles. Entonces, nosotros hemos tomado esas peticiones de ustedes, por supuesto yo le escalé directamente al doctor Félix para que me brindaran, me autorizaran a habilitarles nuevamente la promoción que ya ustedes conocen. Si no las conocen, no se preocupen, aquí nuevamente yo se las voy a dar a conocer. Ok, denme un segundo mientras abro por aquí. Ok, vamos a compartirles pantalla. Ok. Listo, bueno, mire, ¿cómo pueden adquirir este entrenamiento? Este seminario, Técnicas Cognitiva Conductual, tiene un valor en tarifa plena de 597.000 pesos. Pero ustedes obviamente no van a adquirir esto porque le habilitamos solo hasta el día de hoy, hasta las 11:59 de la noche, la promoción que venció el día lunes, pero nuevamente las tienen disponibles para ustedes, el cual pueden adquirir este entrenamiento por tan solo un único pago de 250.000 pesos o si deseas unas cuotas, más facilidades de pago, 2 cuotas mensuales de 150.000 pesos. Además, te vamos a regalar, ¿sí? Por inscribirte en este seminario, te vamos a regalar el seminario que tenemos disponible en video de terapias de tercera generación. Este es un seminario que tiene una duración de 16 horas. Este es un bono de obsequio, un regalo. Es decir, estarías adquiriendo un seminario, te llevas 2 y cada uno totalmente certificado, totalmente gratis, el de terapias de tercera generación. Y adicional, 50 manuales, mucho material, muchas diapositivas que le vamos a brindar a ustedes, 50 manuales en técnicas cognitivas conductuales que están habilitadas para ustedes. ¿Ok? Recuerden, la promo se habilitó nuevamente para quienes no lograron inscribirse. A ver, cuéntenme por allí quiénes ya están inscritos o quienes aún no han logrado inscribirse. Cuéntame por allí por el chat. Veamos, los leo por aquí, los leo. Miguel, claro que sí, estas clases están grabadas, por supuesto que a ustedes se les brindará el acceso a las grabaciones. Chicos, si alguno de ustedes se inscribe en el seminario y por algún motivo, sea pues por cuestiones laborales o personales, no pueden ingresar a las clases en vivo, no habrá ningún inconveniente, porque en Ser Productivo les facilitamos a ustedes el acceso al campus virtual, en el cual ustedes como estudiantes de Ser Productivo podrán acceder a las grabaciones. Las clases se realizan en vivo a través de Zoom y posterior se sube las grabaciones para que ustedes puedan visualizar las grabaciones, colocarse al día y por supuesto, lo mejor, tendrán acceso a esas grabaciones durante todo el seminario y una vez el seminario finalice, seguirás teniendo un año más de acceso a las grabaciones para que puedas repetir y repetir y repetir, porque recuerda, dentro de la repetición de las clases es donde más y más y más se va aprendiendo cada vez. Listo, Fabiola, claro que sí. Horarios, bueno, no tengo los horarios por aquí en la imagen para mostrárselo, pero se los comento por aquí. ¿Cuál va a ser el horario de este entrenamiento, de la fase paga? Se va a realizar los días miércoles y viernes de 7 de la noche a 9 de la noche. Son 2 horas por cada clase. Miércoles y viernes. Iniciamos la fase paga, el entrenamiento como tal, el seminario, lo iniciamos el día 20 de julio. 20 de julio estaremos dando inicio con los estudiantes netamente inscritos a las 7 de la noche. Ana, claro que sí, los que ya están inscritos, claro que tienen acceso, no solamente a las grabaciones de este minicurso, porque ustedes también las van a tener disponibles en el campus, sino que también a las grabaciones de las próximas clases que se desarrollen y además ya van a tener habilitado también en el campus el seminario de obsequio para que puedan visualizarlo cuando ustedes decidan. Así que, chicos, esta es la oportunidad que todavía tienen, le habilitamos esta promoción a ustedes a petición de muchos de ustedes que nos escribieron al personal, al número personal. Personalmente escalé la solicitud directamente al doctor Félix y me lo autorizó. Así que escriban ahora mismo a este número que ven aquí en pantalla, nuestro WhatsApp principal, nuestro WhatsApp oficial, la palabra medios de pagos, para que automáticamente nuestro asistente virtual les envíe a ustedes toda la información, fechas, horarios y los medios de pago disponibles para que puedan realizar su inscripción. Recuerden, está vigente solamente hasta hoy, hasta las 11:59 de la noche. Ya después su precio aumenta y por ende, pues, la idea es que aprovechen ahora. ¿Listo? Entonces, los espero dentro del seminario. Si tienen alguna otra pregunta referente a esta promoción, con gusto pueden realizármela por aquí por el chat.
Mientras les dejo la pantalla por aquí para que puedan ir escribiendo ya mismo la palabra medios de pagos a ese WhatsApp que ven allí en pantalla. Adela, claro que sí, comunícate por ahí por el WhatsApp y con todo gusto te brindamos toda la información. Wendy, claro que sí. A los que ya están inscritos, les estaremos enviando esa información por el grupo de estudiantes inscritos. Y a los que aún no están en ese grupo de los estudiantes inscritos, no se preocupen, que los vamos a estar agregando. ¿Listo? Chicos, no siendo más, les deseo una feliz noche. Te veo dentro, te veo dentro, te veo dentro. Que tengan una feliz noche. Chao, chao. Chao, chao para todos. Gracias.